Continuando con nuestra nueva serie, La crucifixión de Cristo, hoy vamos a estudiar sobre la eterna redención. O sea, vamos a basar nuestra plática en Hebreos 9, versículos 11 al 13, con sus contextos indicados. Aquí lo que quiero más que nada es resaltar la importancia de esta obra gloriosa que es precisamente el sacrificio de Cristo, clave con repercusiones eternas. Esto es muy importante entender porque de ahí está el fundamento sólido de lo que es nuestra confianza en la eternidad, de que si morimos ahorita mismo, habremos de despertar al lado de Dios, mirando a Jesús cara a cara. De otra manera, no tendríamos esperanza. Dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y luego dice aquí, no hecho de manos. O sea que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ministra en un santuario superior en el trono mismo de Dios. Este es un lugar más grandioso que cualquier cosa que puedan hacer las manos humanas. Luego más adelante dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos y santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, aquí dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. O sea, bajo la ley mosaica, nuestro Señor estableció una manera de disciplinar a su pueblo para tener de esta forma un acercamiento más estrecho con el Señor. Y nos habla aquí de sacrificio de animales que era suficiente para cubrir, pero temporalmente, el pecado. Pero solo un sacrificio perfecto podía obtener eterna redención. O sea, por lo tanto, el sacrificar animales para derramamiento de sangre, lo cual es clave en toda la Biblia, nos habla del sacrificio de Jesús, pero en un sentido potencial, es decir, así va a morir el Mesías prometido. Todavía Jesús distaba de muchísimos siglos como para que dijeran que ya estaban pensando en que en Cristo Jesús, el que conocemos nosotros, según la palabra, sino era un Cristo, el Mesías, que todavía no venía. Entonces, aquí nos dice que es un sacrificio de Jesús y el sacrificio de Jesús fue superior, fue pensado por Dios y los hombres, los creyentes de la época bajo la ley, lo hacían por fe en el que habría de venir, como hoy se hizo por fe en el que vino. Entonces, este sacrificio de Jesús, dice aquí la palabra que fue superior, en que era perfecto, voluntario, racional y motivado por el amor. Ya habíamos hablado la semana pasada de que Jesús siempre hablaba de su muerte y no lo detenía nada ni nadie, ni pensó escapar de esa muerte, lo cual lo pudo haber hecho, porque el Señor sabía que tenía que cumplir con esto
porque su muerte era precisamente el pago por los pecados de todos los seres humanos, de todo el mundo y de todos los tiempos. Entonces, en el tabernáculo dice la palabra que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En aquel tiempo el tabernáculo era un templo portátil, si queremos llamar así, que anduvo durante 40 años y lo armaban y lo desarmaban en cada ocasión que se detenían o avanzaban. En el tabernáculo el sacrificio se hacía fuera del velo, o sea, en el altar. Pero la sangre expiatoria fue llevada al lugar santísimo que representaba el trono de Dios. De la misma manera, Jesús tuvo que morir aquí, fuera del cielo y entre hombres pecadores. Pero el pago que hizo su muerte tuvo que ser satisfecho en el cielo mismo. Por ejemplo, el velo roto. Ustedes pueden ver que el tabernáculo de reunión después se convirtió en el templo construido por Salomón. ¿Qué importancia tiene este templo o este tabernáculo? Estaba dividido en su construcción en 3 secciones. Era el atrio, era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo nadie entraba so pena de morir si no era ordenado por Dios. Entonces, ¿cuál era el punto aquí? Que el lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo muy pesado, muy espeso, hecho de pieles, que no era fácil de atravesar. Entonces, esto es lo que simbolizaba o significaba que nadie tenía acceso libre al lugar santísimo de la presencia de Dios. Entonces podemos ver que ya en el templo de Salomón, que ya fue construido, porque ya se detuvo la caravana nómada, ya se quedaron en Israel, y ahí construyeron en Jerusalén el templo, ¿no? Ordenado por Dios a David y construido por su hijo Salomón. Aquí vemos nosotros que una vez que Jesús murió en la cruz de Calvario, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. ¿Qué simbolizaba eso? ¿Qué significaba? Bueno, pues que el velo representaba el cuerpo de Cristo y la muerte, cuando Cristo entregó su espíritu y murió, dice la palabra que el velo se rasgó de arriba a abajo. Es decir, que el velo representaba el cuerpo de Cristo y cuando Cristo murió, el velo se rasgó. Entonces, ahora había libre acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios. Cualquiera que a través de Cristo quisiera ir al lugar santísimo, lo podía hacer. Cualquiera. Y todo por causa de Cristo. Entonces, el sumo sacerdote, repito, entraba una vez al año, atravesaba el velo, dejándolo caer detrás de él cuando se iba. La barrera siempre permanecía. Jesús rasgó el velo y se quedó en el lugar santísimo, el cielo mismo. O sea, es lo que representaba el lugar santísimo, dándonos la bienvenida a los creyentes. Y esto es lo que hace que el cristianismo se trate de acceso y no de barreras. Pero me llama la atención que dice, por su propia sangre, la sangre de Jesús, el llamado por Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En las Escrituras, la sangre siempre incluye los 2 pensamientos de una muerte sufrida y una vida ofrecida. El Señor Jesucristo no vino a la tierra para hacer una reconciliación por la santidad de su vida o por la seriedad de su enseñanza, sino por su muerte. El Señor Jesús no presentó ante Dios los sufrimientos de otros o los méritos de los demás, sino su propia muerte y su propia vida. Él lo hizo todo precisamente porque ese era su objetivo. A eso vino a buscar y a salvar.
A eso vino. Por esa razón no nos debemos quedar con el pensamiento de el pesebre, sino de la cruz de Cristo, que es la clave de nuestra fe. Entonces, dice más adelante, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Si estos sacrificios imperfectos, que eran derramamiento de sangre de animales, fueron considerados como suficientes por Israel, entonces deberían considerar mucho más la suficiencia suprema del sacrificio perfecto. Continúa. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El sacrificio de Jesús es suficiente para restaurar incluso a nuestra conciencia dañada. Aquí hay que aclarar, nadie más murió. Ninguna institución eclesiástica, ninguna religión, ninguna secta derramó su sangre. Fue una persona y fue única, fue singular. Y este es Jesús. Él fue sacrificado. El sacrificio de Jesús es suficiente para restaurar incluso a nuestra conciencia dañada. Nuestra conciencia es una herramienta maravillosa de Dios, pero debo aclarar que no es perfecta. Nuestra conciencia puede llegar a ser cauterizada, como dice 1 Timoteo 4:2. Nuestra conciencia puede ser corrompida, Tito 1:15. Nuestra conciencia puede ser mala, Hebreos 10:22. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, continúan los versículos. Obras muertas. Probablemente signifique obras que traen la muerte. Pero también nos habla de la vana continuación del sacrificio del antiguo pacto, lo que ciertamente es una obra muerta. Obras sin amor a Dios y a su palabra. Para que sirváis al Dios vivo, continúa. El creyente es limpiado de conciencia y de todo. No para que viva para sí mismo, sino para que sirváis, dice, al Dios vivo. Los que en verdad hemos sido purificados por Cristo, debemos rendir a Dios la adoración de un sacerdocio real. Cuando digo yo purificado, estoy diciendo que estábamos sucios, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora purificados por la fe en la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo el Señor. El sacerdocio es nuestro para presentar oraciones, acciones de gracias y sacrificios. El sacerdocio es nuestro para ofrecer el incienso de intercesión. El sacerdocio es nuestro para encender la lámpara de testimonio y preparar la mesa de los panes sin levadura de la proposición. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, o sea, el trabajo de Jesús como mediador fue realizado fundamentalmente con su muerte. ¿Ven ahora por qué Jesús se apresuraba tanto para morir? Él quería morir para pagar con su sangre la demanda divina por el pecado de toda la raza humana. Su obra celestial como mediador se basa en ese sacrificio perfecto para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. El pago de Jesús en la cruz logró la remisión para aquellos que estaban bajo el primer pacto. Cada sacrificio por el pecado, hecho por fe bajo el mandato mosaico, fue un pagaré pagado en la cruz. O sea, toda la obra de fe que hicieron los antiguos, haz de cuenta que Dios les extendió un pagaré que todavía no se podía cobrar. Mientras tanto, sus pecados estaban cubiertos por causa del sacrificio de expiación que habían hecho. Pero cada sacrificio de expiación
derramando sangre inocente, era apuntando, era pensando de que así habría de morir el Mesías Cristo. O sea, sus pecados solo estaban cubiertos, pero no lavados, en espera de aquel Cordero de Dios que quita, que lava el pecado de todos los que creen. Ahora, aquí viene una pregunta interesante que Dios le hizo a Adán en Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amigos, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde estamos? Cuando Adán pecó, se alejó de Dios y se escondió de él. Pero Dios corrió en su búsqueda para ayudarlo. Sin embargo, antes de revelarle su tremendo plan de redención y la provisión completa para cubrir sus faltas, buscó que Adán se enfrentara a lo que había hecho. Había pecado, había desobedecido, por tanto, quedó separado de Dios. No hay nada que destruya tan radicalmente la vida de los hombres que el pecado. La palabra pecado significa separación. Es el pecado lo que separó al hombre de Dios. Dios es santo y el pecado le es abominación. Hay gran cantidad de personas en el mundo que terminan sus vidas en los hospitales por enfermedades físicas que fueron originadas en sus mentes, por las grandes preocupaciones que los agobiaban y por lo mismo tenían vidas sumamente agitadas. Los psicólogos le llaman a esto enfermedades psicosomáticas. Encontré una nota en la revista Vanguardia en donde se dice que la Organización Mundial de la Salud, OMS, revela que el 90% de las enfermedades son de origen psicosomático. 90% de las enfermedades son psicosomáticas. El 85% de las enfermedades son psicosomáticas, dice otra nota, es decir, tienen un origen emocional. La única y verdadera manera de sanar es a través del perdón. Qué interesante nota hecha por personas que no sé si sean creyentes. Aquí dice Santiago Franzoni. La verdad es que no hay nada que no arregle el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es las Sagradas Escrituras. La Biblia es la base de todo, para toda limpieza, para toda purificación. Las Sagradas Escrituras no es un libro común y corriente, sino que es un conjunto de 66 libros, de Génesis hasta Apocalipsis, dividido en 2 pactos, 2 testamentos, hechos por Dios para con el hombre, por amor. Entonces nosotros tenemos el Evangelio que purifica todo, que lo arregla todo. Si permitiesen con toda libertad que el Evangelio se pregonara por todos los medios y las redes sociales, tendríamos otro mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la voz de Dios, es la voz del Creador. Él da las órdenes. Él dice de qué forma debemos proceder ante cada situación, ante cada circunstancia, por muy complicada que sea. Hay otras personas que no tienen problemas físicos, pero que tienen sus mentes destruidas. ¿Has visitado alguna vez sanatorios o centros de salud mental? Es muy difícil describir lo que ocurre con las personas internadas ahí. Ya es bien sabido que más del 75% de los pacientes de los hospitales podrían ser sanados si tan solo creyeran que Dios los ama y que pueden ser totalmente perdonados. Lo que sucede es que los alcances de destrucción generados por el pecado son indecibles. Éxodo 25 dice que alcanza hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen a Dios. Hay graves consecuencias en esta vida y sobre todo por la eternidad. Permíteme darles unas notas extras, pero basándome
en algunos aspectos de la psicología. A veces nuestro propio pecado contribuye a la enfermedad mental. Cuando obedecemos los mandatos de las Escrituras, podemos evitar algunos aspectos de las enfermedades mentales y saber responder mejor cuando encontramos una enfermedad mental en nosotros mismos o en otra persona. El mismo Señor nos dice a través de Pablo en Romanos 12:2 que no nos adaptemos al mundo. Generalmente lo mejor es un tratamiento gradual, porque hay múltiples factores que contribuyen a la enfermedad mental. La enfermedad mental tiene otro factor que no se suele tener en cuenta a la hora de diseñar los programas de tratamiento. Gran parte de lo que llamamos enfermedad mental tiene un componente espiritual que, si no se aborda, porque siempre se evita, mantiene a la persona en tremenda esclavitud. Los seres humanos tienen un espíritu. Ser creados a imagen y semejanza de Dios significa que tenemos una vida diferente a la de los animales o a las plantas. Nuestras vidas están directamente conectadas con la vida de Dios. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Cuando estamos desconectados de Dios, no podemos vivir como seres completos. Sentimos el vacío y tratamos de llenarlo con otras cosas. En última instancia, esas cosas nos fallan y eso puede contribuir a la enfermedad mental. Por supuesto, el primer paso para llegar a ser espiritualmente completos es recibir la vida eterna a través de Jesucristo. Por lo regular, la gente que empieza con problemas mentales por angustias o cosas insoportables en su vida, un matrimonio o noviazgo tóxico, opresión por todos lados, por las deudas, lo que sea, inmediatamente están buscando la forma de cómo escapar y acaban yendo a un psicólogo. Y el psicólogo, no sé por qué razón, evita a toda costa tocar el tema espiritual. Puede tocar el tema mental, orgánico inclusive, el cuerpo, pero evita de muchas maneras tocar el tema sobrenatural de lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque probablemente no sea creyente. Y nadie puede dar lo que no tiene. Si ese psicólogo, si ese psiquiatra no tiene a Cristo, no puede dar esto que estoy diciendo. El Evangelio sana, la palabra de Dios sana, trae remedio. Si la enfermedad te vino por la angustia, el Señor dijo, no te afanes. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que te haga falta y todo aquello que te angustia, a ti se te va a dar por añadidura. Esa es la clave. Cuando estamos inmersos, cuando estamos involucrados, cuando estamos comprometidos en la verdad de Dios y en una relación activa con Él, estamos mejor equipados para manejar las enfermedades mentales. Jesús nos invita a descansar aún en medio de este mundo tan convulsionado. Mucha gente está enferma de miedo, de temor por causa del COVID, por causa de la pandemia. Este encierro provocó mucha paranoia. Inclusive, mucha gente está enferma por los nervios. Está enferma realmente. ¿Cómo fue provocado? Por la angustia, la incertidumbre, las notas contradictorias de lo que está sucediendo. Unos dicen que es pura falsedad, otros dicen que sí es verdad porque la gente se muere. Algunos médicos inclusive dicen es pura mentira. ¿Por qué? Porque es una treta, es algo que el gobierno está haciendo. Bueno, y tantas cosas que se dicen. Y esta ambivalencia de información vuelve loca a la gente. Pero el creyente no depende de la gente, no depende del mundo, depende del Señor. El Señor le da remedio, le da medicinas y lo puede guardar de su ignorancia.
Porque muchas cosas no sabemos si son verdad o si son mentira. Inclusive hablaron horrores de la vacuna, pero otros dicen que es muy importante vacunarse. Entonces, aquí estamos expuestos. Pero el que cree en el Señor, si se le pega al Señor, como dice el Salmo 23, nada te faltará. Entonces, el que en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cansado de las noticias tan contradictorias? ¿Estás cansado de todo lo que se dice? ¿Tienes miedo? Aquí está el punto. Descansa. Dice el Señor, ven a mí y descansa. Pues ve a Él, porque Él te está ofreciendo esto. Él dice que vengas y comas con Él gratuitamente y serás purificado, serás sanado de toda incertidumbre, de todo temor. Y todo aquello que te ha provocado tantas enfermedades te lo va a aliviar, te lo va a limpiar. Dice la palabra que el que ama al pecado realmente le traerán consecuencias a toda su generación. El punto es que el que ama al pecado, la consecuencia es que aborrece a Dios y todo lo que Dios ama. Todos los días oímos y vemos hogares deshechos, y no solo es destruida la vida del pecador, sino la vida de toda su familia. Y esto raya ya en la locura. ¿Cómo no te vas a enfermar? Tú puedes confirmar lo que estoy diciendo por medio de la prensa y otros medios. Otra vez tú mismo estás en una situación parecida. Hay muchos temores, pero es por causa del pecado. Y cuando hablo de pecado estoy hablando de la indiferencia hacia la invitación de Dios que te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y no quieres. Y no queréis venir a mí, dice el Señor, para que tengáis salvación, para que tengáis paz. Cada día el número de suicidios es mayor, muchos se quitan la vida o desean hacerlo por el gran vacío que tienen en sus vidas. Ya no encuentran razón para vivir, porque son muy miserables con la vida que han llevado hasta ahora. Pero el clímax del pecado es condenación eterna. ¿Verdad que no es un futuro halagador? Yo creo que no hay mayor pecado que la indiferencia a los avisos de Dios y a la solución gratuita que Dios ofrece en Jesucristo su Hijo. Quiero decirles que la redención es más que salvación. Gracias a Dios que hay buenas nuevas, dice la Biblia, porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11 en la primera parte. La sangre es vida derramada. Un cuerpo sin sangre es un cadáver. Algunas personas le llaman a esto el evangelio sangriento o la religión de carnicería. En verdad es sangriento, pero no como ellos piensan. Y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Remisión significa indulto o perdón, en este caso de pecados. Las personas que dicen que el evangelio es sangriento no creen que la sangre es en realidad válida para salvar a una persona pecadora. Es imposible que una persona que niega el poder de la sangre de Jesús para salvación escape del fuego del infierno. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si gustan leer el contexto, está en Hebreos 9, 11 al 14. La redención es más que salvación. Jesús murió por cada criminal, por cada hombre y mujer sucios, por los religiosos, por los moralistas, por los que se creen buenos, por cada persona perdida, es decir, por todo el mundo.
por todos los pecadores como tú y como yo. Esto es redención, esto es rescate. Jesús derramó su sangre por toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo somos reconciliados. Por lo tanto, haces mal en rechazar a aquel que pagó por ti para darte eterna salvación. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esto quiere decir que normalmente el pecador ha de perder la vida y morir eternamente. Pero el Dios hombre, Jesucristo, se presentó y en perfecta identificación con el hombre, tomó el lugar de éste y rindió su vida de infinito valor sobre el altar de la cruz. La vida que la justicia de Dios exigía, se ofrendó una vez para siempre y hace expiación, o sea, pago por el pecado. En Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay un solo justo, todos. La redención es para todos y ya fue efectuada. Pero la salvación es solo para aquellos que aceptan la redención de Cristo apropiándosela. Todo por fe. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Es por aceptar el pago de sangre, la sangre de Jesucristo. Si ustedes notaron, ¿en qué tiempo del verbo tener está? Debemos notar que dice tenemos en tiempo presente, es decir, hoy tenemos eterna redención. Ahora, ¿qué significa redención? Significa comprar, dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Rescatar, dice 1 Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Soltar también significa, dice 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Porque somos sueltos de la esclavitud, somos libres en Cristo el Salvador. Las ofrendas que ofrecían los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento no quitaban el pecado, solamente lo cubrían delante de los ojos de Dios, como ya dijimos. En Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En el Antiguo Testamento, los hombres que ofrecían sacrificios, según la enseñanza de Dios, no tenían sus pecados pagados, pero por cada sacrificio de animales, sus pecados fueron cubiertos, apuntando al futuro para ser pagados y quitados en el día del Calvario por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, les quiero decir algo que me llamó la atención, que Dios no puede perdonar pecados. Dios no puede perdonar pecados. Dios, en su justicia, no puede perdonar los pecados. Déjeme aclararlo. Su justicia no puede perdonar. La justicia exige un pago por quebrantar la ley. La ley es fría. La ley no es sentimental. No se guía por emociones. La ley exige pago. Y así como así, Dios no iba a perdonar. Por ejemplo, el agente de tránsito que no levanta la multa no está haciendo justicia con el infractor. La infracción debe ser pagada. La ley exige que el infractor pague. Asimismo, Dios exige el pago por el quebrantamiento de su ley. En el Calvario, Dios fue vindicado. Él fue restituido, compensado. Tomó el pago. ¿Y saben qué? Quedó satisfecho.
No necesita más la humanidad más que a Cristo. Cristo pagó la cuenta que exigía y demandaba la justicia divina. La sangre de Cristo fue propiciación por el pecado, para satisfacer la ira de Dios, ira santa y justa. Dios está satisfecho con el pago de sangre que Cristo hizo, su propia sangre, el justo por los injustos. 1 Pedro 3:18. Romanos 3:25 dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios fue vindicado, fue vengado, fue satisfecho al pasar por sobre los pecados de los hombres, y todo por causa de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa propiciación? Propiciación es una ofrenda voluntaria, es sacrificio aceptable, y Cristo fue la ofrenda aceptable por nuestros pecados. La pena de muerte, Cristo la sufrió por ti y por mí, pero esta pena de muerte es la nuestra. Nosotros somos los pecadores, no Cristo. Pero Él por amor absorbió tu pecado y mi pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros, como pecadores, deberíamos pagar con la muerte. Pero la sangre de Cristo fue nuestra propiciación. Es decir, Cristo fue nuestro sustituto. Él es la única ofrenda aceptable por el pecado. Es la sangre de Cristo lo que vence el poder de Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 12:11. Cristo tomó nuestro lugar, y si tú crees firmemente en Él, tú pasas al lugar de Él en la cruz por fe. Y ellos le han vencido, dice aquí. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Señor. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios nos ha aceptado por su Hijo, su amado Jesús. Si dejáramos de ser aceptados por Dios, eso significaría decir que Dios ha dejado de aceptar a su Hijo y lo que Él hizo. Sabemos que esto es imposible porque la resurrección de Cristo prueba de una manera palpable que Dios quedó satisfecho con su redención, por lo que podemos estar seguros que Dios nunca se separará de nosotros. Vean por favor en sus casas Mateo 3:17, Juan 16:10, Romanos 8:35 al 39, 2 Timoteo 2:13. Ahora, para concluir, si es una absoluta verdad que la muerte entró por un hombre que trajo el pecado, Adán, también es una absoluta verdad que por un hombre que trajo la vida viene la resurrección de los muertos, y este es Cristo. Adán trajo la muerte, Cristo la vida. Adán trajo la desobediencia, Cristo trajo la obediencia. Romanos 5:12, versículo 15 también, 17 al 19, 1 Corintios 15, 21 y 22. Hay 4 grandes realidades de la vida espiritual en el hombre en Génesis 3 que aparecen por primera vez en la palabra de Dios. Primero, la tentación. Segundo, el pecado. Tercero, el castigo. Y cuarto, la redención. El Señor Jesús, con su sangre y su justicia, nos dio hermosura cuando éramos viles y nos dio un glorioso vestido cuando vio la vanidad de nuestra inútil vestidura, que es la religión de los hombres. Religión de obras, pensando que la obra de Cristo no es suficiente. Por eso piensan que hay que hacer muchas obras para que Dios quede en deuda con ellos, pero esto no es verdad. Con 3 preguntas que hace Pablo, terminamos este mensaje. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. ¿Quién te va a acusar si ya no hay culpa? Si Cristo pagó, tú lo recibiste por la fe el pago de sangre y por lo tanto ya no hay culpa que perseguir. No estás condenado ya, estás libre de culpa y te espera la eternidad con el Señor. Otra pregunta, ¿quién es el que condena?
Romanos 8:34. O sea que ya no hay condenación. Y tercera pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Ya no hay separación. Amigos, amigo, tal vez tú seas una persona religiosa que trata de hacer su propia justicia por medio de las buenas obras, pero es evadir la justicia de Dios. Es orgullo. Solo Cristo te puede salvar. En Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué hemos de pensar que nuestras buenas obras deben ser mayores que la obra de Dios en Cristo para nuestra salvación? ¿Acaso deberíamos pensar que no fue suficiente el sacrificio de Cristo para hacer justicia? Cristo pagó el precio y Dios está satisfecho. ¿Qué más queremos? Dios está satisfecho, pero en Cristo. Y si tú recibes a Cristo, Dios está satisfecho contigo. Él cargó ya con tus pecados, llevándolos a la cruz de Calvario. Cuando Cristo sufría aquellos intensos dolores, lo hacía pensando en ti. En Mateo 11:28 lo puedes ver. Cristo llevó el castigo que te correspondía a ti y ahora quiere que tú lo recibas a Él por fe. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Necesitas paz? Entonces tú necesitas a Cristo. Él es el príncipe de paz. Si decides salir del camino de condenación eterna, que es el que llevas hasta ahora, habrás tomado la primera y más grande decisión de tu vida. Cristo te ofrece perdón y salvación eternamente y todo gratis, porque todo lo que había que hacerse lo hizo Jesús. Lo demás es vanidad. Tú solamente cree. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta el pago de sangre para tu eterna redención. Cristo ya lo hizo todo. Él dijo, allá en la cruz, cuando pendía de la cruz, dijo, consumado es. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús hacemos esta oración, seguros que nos oyes, porque oramos en el nombre de tu amado Hijo, el cual derramó su sangre en rescate por todos nosotros, dándonos eterna redención. Yo te ruego que ayudes a mis amigos a salir adelante en esta difícil situación de incredulidad y que puedan vencerla por medio de probar la entrega para que Cristo tome posesión de ellos. Salva sus almas, sana sus cuerpos, haz maravillas en medio de los tiempos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, y te damos gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.